El matrimonio se instalará en Madrid a partir de 1689 y claro, tenemos que entender que el contexto de Madrid no tiene nada que ver con el contexto ni de Sevilla ni de Cádiz. Madrid está viviendo un nuevo renacer una vez se ha restablecido la corte en la ciudad y hay mucha más demanda que la propia ciudad de Sevilla. Fijaros, un censo de nobles realizado 5 años antes de la llegada del matrimonio a Madrid confirmó la presencia de 190 familias nobles. En Sevilla solo había 20 en aquellos años. Así que imaginaros cómo la demanda pues va a ser mucho mayor. Lo mismo con la cuestión de las parroquias. Las parroquias madrileñas, de media, tienen 6 veces más fieles que las sevillanas. Por lo tanto, va a haber pues más bonanza económica para llevar a cabo obras en madera, pero también en terracota, porque además el gusto de Madrid, la propia demanda de la religiosidad, va a ser diferente a la que hay en Andalucía. En Andalucía la religiosidad popular se canalizaba a partir de pues grandes obras en madera de tamaño natural, como pueden ser las que hemos ido comentando a lo largo del programa. En Madrid no, hay otro tipo de gusto más ligado al intimismo, a lo particular, y Luisa Roldán se tendrá que especializar en estas pequeñas figuras de terracota, de barro cocido que luego es policromado, y que eran destinadas no a la contemplación de grandes grupos de fieles, no a las procesiones evidentemente, sino a ser situadas en pequeños oratorios particulares de las familias nobles de Madrid y de la gente adinerada en definitiva. Quizá puede sorprender, Álvaro, que trabaje en el barro, pero eso es porque nosotros tenemos la idea de que la escultura española barroca es en madera. El barro en realidad era un material habitual. Luisa se formó en el taller de su padre y cuando se hace un inventario de los bienes que había en ese taller, cuando fallece Pedro Roldán en 1699, se mencionan 70 figurillas de barro y de yeso, que eran modelos de 50 centímetros que se usaban luego para hacer esculturas en madera. O sea que el trabajo del barro era algo habitual, a lo que estaban acostumbrados. Sí. Claro, de hecho, no hay ningún barro, ninguna terracota de Luisa Roldán documentada en su etapa andaluza, pero bueno, es lógico pensar que trabajó y que estaba perfectamente formada en este lenguaje. Eso es. Además, Giambattista Morelli, que era otro escultor, que también fue escultor de corte, escultor real, ya había trabajado también este pequeño formato que en Madrid gustaba bastante. Y además de esta nueva clientela, sucede otra cosa cuando ella llega a Madrid, y lo estabas mencionando para Morelli, escultora real, que precisamente viene en el título de esta exposición, pero ¿qué es esto de escultora real? ¿Qué importancia tenía en ese momento? ¿Qué significaba para ella ser? Bueno, quizás lo de escultora real suena muy potente, porque es un lenguaje que llama al, qué reconocimiento, es escultora real. Pero realmente este título no gozaba del prestigio que gozaba el de pintor de cámara. No tiene nada que ver el título que recibió Velázquez con el que recibiría Luisa Roldán. De hecho, durante los primeros años, ella accede a este puesto en los primeros años de la década de los 90, en la corte de Carlos II, pero durante los primeros años no va a estar retribuida, no va a estar remunerado, y claro, van a tener que sobrevivir a través de pequeños encargos para familias nobles. Las terracotas de Luisa Roldán quizás es una de sus facetas más interesantes. De su etapa madrileña, quiero dejarlo claro, no solo se van a realizar terracotas, sino que quizás algunas de sus obras más reconocidas también en madera también se realizarán en estos momentos, como es el San Miguel Arcángel para el Real Monasterio del Escorial, y que se puede contemplar diariamente en las colecciones reales en Madrid. Que hizo precisamente después de convertirse en escultora real. En agradecimiento, Eso ¿no? Es como en agradecimiento, efectivamente. Sí. Ya entrando en el terreno de las terracotas, muy someramente, los investigadores las han dividido en 3 tipologías. Se encuentran por un lado las dedicadas a la vida de la Virgen, por otro lado las dedicadas a la Sagrada Familia, escenas de la Virgen con el niño y generalmente San José, y en tercer lugar las sacras conversaciones, que son esas representaciones alegóricas en las que aparece un santo que ha tenido algún tipo de éxtasis o de vinculación con la Sagrada Familia. Y en este caso nosotros queríamos resaltar esta educación de la Virgen. Es un barro cocido, como hemos mencionado, que procede de una colección privada española. Hay que decir que de esta iconografía, prácticamente muy parecida, cambiando algunos matices, hay 3 versiones, otra en otra colección privada y una última en el Blanton Museum de Texas, de Austin. Y bueno, es interesante cómo aparece el escudo real de Mariana de Neoburgo, que fue la segunda esposa de Carlos II. ¿Puede tener alguna relación quizá
el hecho de que sea Santana enseñando a leer a la Virgen con el papel de las mujeres de la monarquía española, enseñando o criando a los futuros reyes. Sí, eso se ha querido ver sobre todo en esta iconografía, porque además Carlos II accede al trono siendo menor de edad y la regente y su educadora tiene que ser su madre, también Mariana, también de nombre Mariana, pero Mariana de Austria. Además también hay relación, se ha querido ver relación, Catherine, que la mencionabas anteriormente, ha querido ver relación entre el tema de Ana, educando a la Virgen, con que tanto la segunda esposa de Carlos II como su madre se llamaran Mariana. O sea, se ha querido ver esa vinculación. Es una figura además de la que ya hablamos también en el programa, en el segundo programa, ¿verdad? La figura de Mariana de Austria, en el de darse la mano, a raíz de precisamente de esa figura del papel de la reina. Bien.